Era monja y el obispo me visitaba cada noche. Nadie me creía, tenía apenas 19 años cuando pronuncié mis votos perpetuos ante el altar de la Virgen de Guadalupe, jurando castidad, pobreza y obediencia por el resto de mi vida. En ese momento, con mi vestido blanco y mi corona de azahares, pensé que estaba entrando al paraíso. Nunca imaginé que ese convento escondía un secreto tan oscuro que me llevaría al borde de la locura. Y lo peor de todo es que cuando traté de contar la verdad, nadie, absolutamente nadie me creyó. Porque, ¿quién le va a creer a una monja simple del interior cuando acusa al hombre más poderoso de la diócesis? Un hombre que visitaba nuestro convento cada noche con una S enorme. Una S que tardé años en entender, pero que cuando finalmente descubrí su significado, ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Sor María Concepción, aunque cuando nací me llamaban simplemente Conchita. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una jovencita llena de fe y sueños de servir a Dios. Voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante más de medio siglo, porque hay secretos que pesan tanto que si no los sueltas, te acaban matando el alma. Para que entiendan bien lo que me pasó, necesito contar cómo era mi vida antes del convento, allá en Tehuacán, en el interior de Puebla. Eran los años 60 y yo crecí en una familia muy católica, de esas que no faltaban ni un solo domingo a misa. No, mijos. Nuestra casa quedaba a 2 cuadras de la parroquia de San Francisco. Era una casa de adobe con techos de teja, piso de cemento que mi madre trapeaba con creolina todos los días. Decía que una casa limpia era señal de un alma limpia. Mi padre, don Eusebio, trabajaba en la fábrica textil que había en el pueblo. Salía cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya había caído la noche, con las manos manchadas de tinte y el cuerpo cansado. Mi madre, doña Remedios, era costurera. Hacía vestidos de primera comunión y de novia para las muchachas del pueblo. Sus dedos estaban llenos de callositos de tanto coser, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo honrado era bendición de Dios. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor, después venían Guadalupe, Rosario, José Ramón y el más chiquito, Filiberto. La casa siempre estaba llena de ruido, de risas, de pleitos de hermanos. Compartíamos todo, hasta la cama. Dormíamos 3 en una cama, apretaditos como sardinas en lata. En las madrugadas, cuando hacía frío, nos abrazábamos para darnos calor. Nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. Los domingos nos levantábamos tempranito para la misa de 7. Yo me ponía mi vestido más bonito, un vestido de algodón color celeste que mi madre había hecho con retazos. Me peinaba con 2 trenzas apretadas y me ponía un moñito blanco. Mis hermanas se peleaban por el único espejo que teníamos, todas queriendo verse bonitas para ir a la casa de Dios. La parroquia de San Francisco era el edificio más grande y bonito de todo Tehuacán. Tenía unas torres altísimas que se veían desde cualquier parte del pueblo. Por dentro, el techo era de bóveda pintada de azul con estrellas doradas. Había unos vitrales hermosos que cuando les pegaba el sol de la mañana, pintaban el piso de colores. El olor a incienso, a flores frescas, a cera de vela. Ese olor se me metía en el alma y me hacía sentir que estaba cerca de Dios. El padre Crescencio era nuestro párroco. Era un hombre mayor, gordito, con una cara bonachona que siempre estaba sonriendo. Sus sermones eran largos, a veces tan largos que mi hermanito se quedaba dormido en la banca y empezaba a roncar bajito. Pero el padre Crescencio nunca se enojaba. Decía que Dios entendía que los niños eran niños. Yo era diferente a mis hermanos. Desde chiquita sentía algo especial cuando estaba en la iglesia. Era como si una vocecita dentro de mí me llamara, me jalara hacia el altar. Me quedaba horas mirando la estatua de la Virgen de Guadalupe que estaba en el altar lateral.
La Virgen tenía una cara tan serena, tan llena de paz, que yo pensaba que si algún día lograba ser como ella, iba a ser la persona más feliz del mundo. A los 10 años hice mi primera comunión. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Mi madre me había hecho un vestido blanco precioso, todo lleno de olanes y encajes que había conseguido con las clientas. Me puso un velo de tul y una coronita de flores blancas. Cuando el padre Crescencio puso la hostia en mi lengua, sentí algo extraño, como si una luz caliente me entrara al cuerpo. Cerré los ojos y en ese momento supe con toda certeza, que mi vida iba a ser diferente. Mi vida de niña era simple pero bonita. Despertaba tempranito con el canto de los gallos. Mi madre ya estaba levantada, preparando el café de olla que llenaba toda la casa de un olor dulcecito. Desayunábamos frijoles refritos con tortillas recién hechas. El comal todavía echaba humito cuando mi madre las ponía ahí, haciendo ese sonido que me encantaba. Después del desayuno, ayudaba a mi madre en las costuras. Me enseñó a hacer puntadas derechitas, a coser botones, a meter elástico en las pretinas. Mis dedos se ponían adoloridos, pero me gustaba. Me gustaba ver cómo de un pedazo de tela salía algo bonito, algo útil. Por las tardes, cuando terminaba mis quehaceres, iba a la casa de mi amiga Luz María. Ella vivía en la casa de al lado, pegadita a la nuestra. Éramos como hermanas. Pasábamos horas sentadas en su patio, bajo la sombra de un árbol de granada, platicando de nuestros sueños. Cuando crezca me voy a casar con un hombre guapo y voy a tener muchos hijos, decía Luz María, los ojos brillando. ¿Y tú, Conchita, con quién te vas a casar? Yo me quedaba callada. No sabía cómo decirle que yo no soñaba con casarme, que yo soñaba con otra cosa, con algo que ni yo misma entendía bien todavía. Los domingos después de misa, nos quedábamos en el atrio de la iglesia platicando con la gente. Mi madre conversaba con las comadres sobre recetas, sobre las cosechas, sobre quién se había casado o quién había tenido bebé. Mi padre se juntaba con los otros hombres a hablar de trabajo, de política, de fútbol. Yo me iba con las muchachas de mi edad a la plaza. Comprábamos dulces de tamarindo con los centavitos que nuestros padres nos daban. Nos sentábamos en las bancas pintadas de verde, a ver pasar a la gente, a escuchar la música que tocaba la banda municipal los domingos. Pero siempre, mi vista regresaba a la iglesia. Miraba las torres, las campanas que sonaban llamando a la gente. Y sentía ese jalón en el pecho, esa vocecita que me decía que yo pertenecía ahí adentro, no afuera jugando y platicando tonterías. Cuando cumplí 14 años, empecé a ayudar en la catequesis. El padre Crescencio me invitó a enseñarles el catecismo a los niños más chiquitos. Me daba tanta alegría ver esas caritas atentas, escuchando las historias de Jesús, de los santos, de los milagros. Les enseñaba a rezar el Ave María, a hacer la señal de la cruz derechita. Cuando alguno de esos niñitos aprendía bien una oración y la recitaba perfecta, yo sentía que mi corazón se inflaba de orgullo. Fue por esos días que conocí a las hermanas de la caridad que visitaban nuestra parroquia. Eran 3 monjas que venían de la capital a hacer trabajo de misión. Usaban un hábito gris con velo blanco y siempre andaban juntas, caminando despacito, con las manos juntas. Recogían ropa para los pobres, visitaban a los enfermos, ayudaban en la parroquia. Una de ellas, Sor Esperanza, se fijó en mí. Me veía enseñando catecismo y después se acercaba a platicar. «Tienes una luz especial, niña», me dijo un día. «Se nota que Dios te está llamando». Mi corazón saltó cuando escuché eso. «¿Usted cree, hermana?» «Claro que sí. Ese amor que tienes por enseñar, ese brillo en los ojos cuando hablas de Jesús, eso no es casualidad. Es vocación. Vocación». La palabra se me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Sería cierto? ¿Sería que Dios me estaba llamando a ser monja? Empecé a rezar más, a pedirle señales. Iba a misa no solo los domingos, sino entre semana también.
Me quedaba en la iglesia vacía, mirando el sagrario donde guardaban el Santísimo, esperando que Dios me hablara, que me dijera claramente qué quería de mí. Una tarde, estaba arrodillada frente al altar cuando de repente sentí algo. No fue una voz, no fueron palabras, fue más bien una certeza que me llenó completamente. Supe sin ninguna duda que mi camino era entregarme a Dios, que mi vida tenía que ser de servicio, de oración, de renuncia al mundo. Llegué a casa temblando de emoción y de miedo. ¿Cómo le iba a decir a mis padres? Esperé a que termináramos de cenar. Mis hermanos ya se habían ido a dormir. Mi padre estaba sentado en su silla de siempre, leyendo el periódico viejo. Mi madre lavaba los trastes en la tarja. «Papá, mamá», dije con voz temblorosa. «Necesito hablar con ustedes». Mi padre bajó el periódico y me miró por encima de los lentes. Mi madre se secó las manos en el delantal y se acercó. «¿Qué pasó, mija? ¿Estás enferma?» «No, mamá. No estoy enferma. Es que yo quiero entrar al convento. Quiero ser monja». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía tocar. Mi padre dejó el periódico en la mesa. Mi madre se quedó con la boca abierta. «¿Monja?», preguntó mi padre finalmente. «Sí, papá. Siento que Dios me está llamando. Lo siento aquí adentro», dije poniendo la mano en el pecho. Mi madre empezó a llorar. «Ay, mija, eres tan joven todavía. ¿No quieres pensarlo mejor?» «Llevo meses pensándolo, mamá. Es lo que quiero. Es lo que Dios quiere de mí». Mi padre se quedó mirándome por un largo rato. Después suspiró hondo. «Si es tu vocación verdadera, mija, no te vamos a detener. Pero tienes que estar segura. El convento no es para cualquiera. Es sacrificio. Es renuncia». Las hermanas de la caridad me ayudaron con el proceso. Primero tenía que ser postulante, después novicia, y finalmente hacer los votos perpetuos. El convento quedaba en Puebla capital, a 2 horas de Tehuacán. Era un convento grande, antiguo, que había sido fundado en tiempos de la colonia. Se llamaba Convento de Santa Clara de Asís. Recuerdo el día que mis padres me llevaron allá. Fue en un martes de julio, el día después de que cumplí 17 años. Mi madre me había hecho un baúl pequeñito con toda mi ropa. No era mucho, unas cuantas mudas de ropa interior, unas blusas, una falda. En el convento me iban a dar el hábito. El viaje en camión fue silencioso. Mi madre lloraba bajito, secándose los ojos con un pañuelito. Mi padre miraba por la ventana sin decir nada. Mis hermanos no habían venido. Era mejor así. Las despedidas largas dolían más. Cuando llegamos al convento, la puerta principal era enorme, de madera tallada con figuras de santos. Tocamos la aldaba, y después de un rato se abrió una ventanita pequeña. Una monja mayor nos miró. «Venimos con la nueva postulante», dijo mi padre. María Concepción Martínez. La puerta se abrió despacio, rechinando. Entramos a un patio grande rodeado de arcos. En el centro había una fuente con una estatua de San Francisco. El agua caía con un sonido tranquilo que inmediatamente me calmó los nervios. La Madre Superiora, Sor Inés, nos recibió en el locutorio. Era una mujer alta, delgada, con unos ojos azules muy claros que te miraban como si pudieran leer tu alma. «Bienvenida, hija», me dijo con voz suave. «¿Estás lista para empezar tu camino hacia Dios?» «Sí, madre, estoy lista». Mis padres se despidieron ahí mismo. Mi madre me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no me dejaba respirar. «Cuídate mucho, mija, y reza por nosotros». Mi padre me dio un beso en la frente. «Que Dios te bendiga, hija». Los vi irse caminando hacia la puerta. Mi madre volteó varias veces a verme. La última vez levantó la mano despidiéndose. Y después la puerta se cerró, y yo me quedé adentro, en mi nueva vida. Los primeros meses como postulante fueron los más difíciles de mi vida. Extrañaba tanto a mi familia, mi casa, mi pueblo. Extrañaba dormir en mi cama con mis hermanas. Extrañaba el olor de las tortillas recién hechas,
Extrañaba la voz de mi madre cantando mientras cosía. El convento era un mundo completamente diferente. Las reglas eran estrictas. Despertábamos a las 4 de la mañana con el toque de campana. Teníamos media hora para vestirnos, lavarnos la cara, arreglar nuestras camas. A las 4:30, maitines en la capilla. 1 hora de oración antes de que saliera el sol. Después del rezo, cada una iba a sus labores. Algunas trabajaban en la cocina, otras en la lavandería, otras en la enfermería. A mí me pusieron a limpiar los pisos del claustro. Tenía que trapear esos corredores largos, arrodillada, con un trapo y un balde de agua con jabón. Los pisos eran de piedra antigua, con ranuritas donde se metía la mugre. Tenía que restregar fuerte para que quedaran limpios. Mis rodillas se ponían rojas, adoloridas, pero no me quejaba. El sacrificio era parte del camino. A las 7, desayuno en el refectorio. Comíamos en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las cucharas y la voz de una hermana que leía pasajes de la Biblia desde un púlpito. El desayuno era simple: atole de avena, un bolillo, a veces un pedacito de queso. Después seguían más labores hasta las 12, cuando teníamos la misa. La capilla del convento era hermosa. No era tan grande como la parroquia de mi pueblo, pero era más íntima, más recogida. Tenía un altar de madera tallada con laminado de oro. El Cristo crucificado que colgaba arriba del altar parecía estar sufriendo de verdad. Tenía la cara contraída de dolor, las manos clavadas, la sangre pintada en las heridas. Cada vez que lo miraba, me recordaba que mi sufrimiento no era nada comparado con el de él. Después de la misa, comida en el refectorio. La comida era mejor que el desayuno, pero seguía siendo simple. Arroz, frijoles, verduras del huerto que teníamos en el convento. Los viernes no comíamos carne, solo pescado o huevo. Después de comer, teníamos 2 horas de tiempo libre. Muchas hermanas aprovechaban para dormir la siesta, pero yo me iba al jardín. El jardín del convento era mi lugar favorito. Tenía rosales, jazmines, bugambilias que trepaban por las paredes. Había unas bancas de piedra bajo los árboles donde me sentaba a leer la vida de los santos. Me fascinaban las historias de Santa Teresa de Ávila, de San Francisco, de Santa Clara. Ellos habían renunciado a todo por amor a Dios. Yo quería ser como ellos. Por las tardes, más oraciones. El rosario, las vísperas, la adoración al Santísimo. Cenábamos algo ligero, pan con café, y después teníamos 1 hora de recreo donde sí podíamos platicar. Era el único momento del día donde rompíamos el silencio. Las hermanas se juntaban en grupitos a conversar sobre sus familias, sobre los santos, sobre los milagros que habían escuchado. Yo era la más joven de todas. Las otras postulantes tenían por lo menos 20 años. Había una, Sor Guadalupe, que ya tenía 30. Me veían como a una niña, y me trataban con cariño, pero también con cierta distancia. «Eres muy joven, Conchita», me decía Sor Teresa. «Todavía no sabes lo que es el mundo. Tal vez cuando lo conozcas mejor, te arrepientas de esta decisión». Pero yo no me iba a arrepentir. Estaba segura. A las 8 de la noche, completas, la última oración del día. Después, silencio absoluto hasta el día siguiente. Nos íbamos a nuestras celdas, unos cuartitos pequeños con una cama, un crucifijo en la pared, una mesita con una vela. Nada más. La pobreza era uno de nuestros votos. Me acostaba en esa cama dura, mirando el crucifijo en la pared. A veces lloraba bajito, extrañando a mi familia. Pero después rezaba, le pedía a Dios que me diera fuerza, que me ayudara a soportar la soledad. Y él siempre me escuchaba. Sentía su presencia ahí en ese cuartito oscuro. Sentía que no estaba sola. Pasé 2 años como postulante. Fueron años de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Aprendí a controlar mis emociones, a no quejarme, a encontrar a Dios en las cosas pequeñas, en el trabajo humilde, en el silencio. Cuando cumplí 19 años, la Madre Superiora me llamó a su despacho.
Hija, me dijo, ha llegado el momento de que hagas tu profesión de votos. ¿Estás lista para comprometerte con Dios para siempre? Mi corazón latía fuerte. Este era el momento que había estado esperando durante 2 años. Sí, madre. Estoy lista. La ceremonia de profesión de votos se hizo un domingo de mayo. Mis padres vinieron desde Tehuacán, junto con mis hermanos. Fue la primera vez que los veía en 2 años. Mi madre había envejecido. Tenía más canas, más arrugas. Mi padre estaba más flaco. Mis hermanas ya eran señoritas. Mi hermano José Ramón ya era todo un hombre. El más chiquito, Filiberto, casi no me reconoció. Me vestí con un traje blanco, como novia. Me peinaron con una corona de azahares. Entré a la capilla caminando despacio al son del órgano. Toda la comunidad estaba ahí, las hermanas, mis padres, el obispo que iba a recibir mis votos. El obispo era Monseñor Heriberto Castañeda. Era un hombre de unos 50 años, alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás, unos ojos oscuros muy penetrantes. Usaba una sotana morada con un crucifijo de oro colgando del pecho. Cuando me vio entrar, sonrió. Me arrodillé frente al altar. El obispo empezó la ceremonia. María Concepción, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Pido la misericordia de Dios y la compañía de mis hermanas. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo en pobreza, castidad y obediencia? Sí, lo estoy. Entonces, haz tu profesión de votos. Con voz temblorosa, recité los votos que había memorizado. Yo, María Concepción Martínez, hago voto de pobreza, castidad y obediencia según la regla de Santa Clara de Asís, por todos los días de mi vida. En ese momento sentí algo extraño. Era como si todo mi cuerpo se llenara de luz, de paz, de certeza. Había tomado la decisión correcta. Había elegido el camino correcto. El obispo me puso el velo negro en la cabeza. Recibe este velo, señal de tu consagración a Cristo. Me cortaron el cabello. Las trenzas largas que había tenido toda mi vida cayeron al piso. Ahora iba a usar el cabello cortito, escondido bajo el velo. Ya no era Conchita. Ahora era Sor María Concepción. La misa terminó con cánticos hermosos. Mis padres lloraban de emoción. Después de la ceremonia, tuve permiso de pasar 1 hora con ellos en el locutorio. Mi madre me abrazaba y lloraba. «Estás tan bonita, mija, tan santa». Mi padre me miraba con orgullo. «Vas a ser una gran religiosa, hija. Vamos a rezar por ti todos los días». Mis hermanos me hacían preguntas sobre la vida en el convento. Les conté sobre las oraciones, el trabajo, el silencio. Después de esa hora, se tuvieron que ir. Los vi partir sabiendo que ahora mis visitas iban a ser muy espaciadas. Las monjas de clausura no podíamos salir del convento. Nuestra vida estaba ahí adentro, consagrada a la oración. Los primeros meses después de la profesión de votos fueron hermosos. Me sentía tan cerca de Dios, tan llena de propósito. Me levantaba cada mañana agradecida de poder dedicar mi vida al servicio divino. Me asignaron a trabajar en la biblioteca del convento. Era una biblioteca antigua con libros religiosos, vidas de santos, tratados de teología. Mi trabajo era catalogar los libros, limpiar el polvo, mantener todo en orden. Me encantaba ese trabajo. Pasaba horas leyendo sobre los místicos, sobre las revelaciones, sobre los milagros. Pero después empezaron a pasar cosas extrañas. Cosas que al principio no entendía, que me confundían, que me llenaban de miedo. Y todo empezó con las visitas del obispo. Monseñor Castañeda visitaba nuestro convento cada mes. Venía a celebrar misa, a escuchar confesiones, a supervisar que todo estuviera bien. Era normal que el obispo visitara los conventos de su diócesis, pero algo en sus visitas me inquietaba. La primera vez que lo noté fue un martes por la noche. Ya habíamos terminado las completas. Ya estábamos todas en nuestras celdas. Yo estaba acostada cuando escuché pasos en el corredor. Pasos pesados, de hombre. Me asomé por la puerta de mi celda y vi una sombra caminando hacia el ala sur del convento.
donde estaban los cuartos de la Madre Superiora y de las hermanas mayores. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que la Madre Inés tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Sor Esperanza, que era la hermana más cercana a la Madre Superiora, también se veía triste, preocupada. Pero no dije nada. No era mi lugar cuestionar o meter las narices donde no me llamaban. Las semanas pasaron y las visitas nocturnas del obispo se volvieron más frecuentes. Ya no venía solo una vez al mes. Venía cada semana. A veces, 2 veces por semana. Siempre llegaba después de completas, cuando ya todas estábamos en nuestras celdas. Lo escuchaba entrar por la puerta lateral que daba al jardín. Escuchaba sus pasos pesados en el corredor. Escuchaba que tocaba en una puerta. Escuchaba que la puerta se abría y se cerraba. Una noche la curiosidad me ganó. Me levanté de la cama despacito y me asomé al corredor. Vi que el obispo entraba al cuarto de Sor Esperanza. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Qué hacía el obispo en el cuarto de una monja a medianoche? Pero inmediatamente me regañé a mí misma. No pienses mal, Concepción. Seguro hay una explicación. Tal vez Sor Esperanza está enferma y el obispo vino a darle los santos óleos. Me regresé a mi celda tratando de convencerme de que todo era normal. Pero una vocecita dentro de mí me decía que algo estaba mal. Muy mal. Al día siguiente, Sor Esperanza no se presentó a maitines. Tampoco bajó al desayuno. A mediodía la vi salir de su celda. Tenía la cara pálida, demacrada, los ojos rojos e hinchados. Caminaba despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Me acerqué a ella. «Hermana Esperanza, ¿está bien? Se ve enferma». Me miró con unos ojos llenos de lágrimas. «Estoy bien, hermana, solo un poco cansada». Pero yo sabía que no estaba bien. Algo le pasaba. Algo terrible. Traté de hablar con ella varias veces, pero siempre me evitaba. Se encerraba en su celda. Pasaba horas en la capilla rezando sola. La vi adelgazar, palidecer, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Decidí hablar con la Madre Superiora. Toqué en su despacho una tarde. «Adelante», dijo su voz desde adentro. Entré. La Madre Inés estaba sentada en su escritorio revisando unos papeles. «Madre, disculpe que la moleste. Es sobre la hermana Esperanza. Estoy preocupada por ella. Se ve muy mal». La Madre Inés levantó la vista. Su expresión se endureció. «La hermana Esperanza está pasando por una crisis espiritual. Es normal. Todas las pasamos en algún momento. Necesita oración y silencio. Tú concéntrate en tus propias obligaciones y deja que ella resuelva sus asuntos». Me sentí regañada. Salí del despacho con el corazón apretado. Pero la preocupación no se iba. Las visitas nocturnas del obispo continuaron. Ahora no solo visitaba a Sor Esperanza. También visitaba a otra hermana joven, Sor Guadalupe. Y después a Sor Teresa. Todas ellas empezaron a mostrar los mismos síntomas. Palidez, tristeza, ojos hinchados de tanto llorar. Evitaban el contacto con las demás. Se encerraban en sus celdas. Pasaban horas en la capilla rezando con desesperación. Yo no entendía qué estaba pasando. Hasta que una noche lo descubrí. Fue un miércoles de octubre. El obispo había llegado más temprano que de costumbre, antes de completas. Yo estaba en la biblioteca organizando unos libros cuando escuché voces viniendo del jardín. Me asomé por la ventana y vi al obispo caminando con Sor Esperanza. Estaban discutiendo. No podía escuchar bien qué decían, pero se notaba que ella estaba llorando, suplicando. Él le hablaba con voz baja pero firme, con una mano en su hombro. De repente, él la jaló hacia él y la besó. Un beso en la boca. Un beso que no tenía nada de santo. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. Sor Esperanza trató de empujarlo, pero él la sostenía firme. Después la soltó y le dijo algo. Ella bajó la cabeza y asintió. Los dos caminaron hacia el ala sur del convento y desaparecieron. Me senté en el piso de la biblioteca temblando. No podía ser cierto.
No podía ser que el obispo, un hombre de Dios, un hombre que debía proteger nuestra pureza, estuviera... No podía ni pensarlo. Pero lo había visto con mis propios ojos. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. ¿Qué debía hacer? ¿Con quién podía hablar? Si le decía a la Madre Superiora, no me iba a creer. Ya me había dejado claro que no me metiera en lo que no me importaba. Si le contaba a las otras hermanas, iban a pensar que estaba loca, que estaba inventando cosas horribles del obispo. Al día siguiente, busqué a Sor Esperanza. La encontré en la lavandería lavando ropa. «Hermana», le dije bajito, «necesito hablar con usted». Me miró con desconfianza. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que vi anoche en el jardín». Su cara se puso blanca como papel. «No sé de qué hablas». «Hermana, por favor». Vi al obispo, lo vi besarla, lo vi jalarla hacia su cuarto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agarró del brazo con fuerza. «Escúchame bien, Sor Concepción. No viste nada. ¿Entiendes? Nada». «Pero, hermana...» «Nada», gritó. Las otras hermanas que estaban en la lavandería voltearon a vernos. Sor Esperanza bajó la voz. «Si valoras tu vida aquí, si valoras tu vocación, olvida lo que viste. El obispo es un hombre poderoso. Nadie le va a creer a una monja joven sobre él. Solo vas a causar problemas». Se fue dejándome ahí parada, confundida, asustada. Pero no podía quedarme callada. Tenía que hacer algo. Decidí hablar con el padre Crescencio, el párroco de mi pueblo que me conocía desde niña. Le escribí una carta contándole todo. Le describí las visitas nocturnas del obispo, lo que había visto en el jardín, el estado de las hermanas. Le supliqué que me ayudara, que hiciera algo. Mandé la carta con una de las hermanas que tenía permiso de salir a hacer compras en el mercado. Pasaron 2 semanas antes de recibir respuesta. Cuando llegó la carta del padre Crescencio, la abrí con manos temblorosas. «Querida Sor Concepción», decía la carta, «recibí tu carta con gran preocupación. Sin embargo, debo decirte que lo que describes es muy grave y requiere pruebas. Un obispo es una autoridad de la Iglesia. No podemos hacer acusaciones sin evidencia sólida. Te sugiero que hables con la Madre Superiora y dejes este asunto en sus manos. Recuerda que el demonio puede poner pensamientos falsos en nuestra mente para sembrar discordia. Reza mucho, hija, y confía en que Dios todo lo ve y todo lo sabe». Me quedé mirando la carta sintiendo que me hundía en un pozo oscuro. Ni siquiera el padre Crescencio me creía. Pensaba que estaba imaginando cosas, que el demonio me estaba tentando. Pero yo sabía lo que había visto. No era mi imaginación. Era real. El obispo estaba abusando de las hermanas y nadie hacía nada porque nadie me creía. Decidí tomar otro camino. Empecé a observar, a tomar notas de las visitas del obispo. Escribía en un cuadernito las fechas, las horas, a qué cuartos entraba, cuánto tiempo se quedaba. Pensé que si reunía suficiente evidencia, alguien tendría que creerme. Una noche, semanas después, el obispo me vio espiando desde mi celda. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Su expresión cambió. Ya no era la sonrisa benévola que mostraba en público. Era algo oscuro, amenazante. Al día siguiente, la Madre Superiora me mandó llamar. «Sor Concepción, el obispo me informó que has estado comportándote de manera extraña, que has estado espiando, haciendo acusaciones falsas». «Madre, no son falsas. He visto...» «¡Basta!», gritó golpeando el escritorio. Era la primera vez que la veía así, enojada, descontrolada. «No voy a permitir que manches el nombre de un hombre de Dios con tus mentiras. El obispo es un santo. Lo que tú crees ver es producto de tu mente enferma, de tu falta de fe. Madre, por favor, escúcheme. No, tú me vas a escuchar a mí. A partir de hoy vas a estar en penitencia. Te vas a mudar a una celda en el sótano. No vas a participar en las actividades comunitarias. Vas a pasar tus días en oración y ayuno,
hasta que el demonio que te está tentando se vaya de tu alma. Me llevaron a una celda en el sótano del convento. Era un cuarto pequeño, húmedo, sin ventanas. Olía a moho. La cama era un catre de metal con un colchón delgado y sucio. No había nada más. Solo un crucifijo clavado en la pared. Me dejaron ahí encerrada. Traían comida una vez al día, un plato de sopa aguada y un pedazo de pan duro. Pasé semanas ahí abajo, en la oscuridad, en el frío. Rezaba, lloraba, le pedía a Dios que me ayudara. Pero Dios parecía no escucharme. Empecé a dudar. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si yo estaba loca? ¿Y si había imaginado todo? Pero entonces, una noche, escuché algo. Pasos bajando las escaleras del sótano. La puerta de mi celda se abrió. Era el obispo. Entró cerrando la puerta detrás de él. «Buenas noches, Sor Concepción», dijo con voz suave. Mi corazón empezó a latir fuerte. «Monseñor, ¿qué hace aquí?» «Vine a hablar contigo, a explicarte algunas cosas». Se sentó en el borde del catre, demasiado cerca de mí. «Eres una muchacha inteligente. Seguro ya has notado algunas cosas que no entiendes». No respondí. Solo lo miraba con miedo. «Verás», continuó. «En este convento tenemos un arreglo especial. Las hermanas me sirven de una manera muy particular. Es un servicio espiritual que no todos entienden». «¿Servicio espiritual?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, un sacrificio que hacen por el bien de la Iglesia. Tú eres joven, pura. Serías perfecta para este servicio». Sentí que me iba a vomitar. «Monseñor, lo que usted está diciendo es pecado. Es contra nuestros votos». Se rió bajito. «Ah, niña ingenua. Los votos son solo palabras. Lo que importa es la obediencia. Y tú me vas a obedecer». Se acercó más. Pude oler su aliento a tabaco. «Si no obedeces, si sigues haciendo problemas, te va a ir muy mal. Nadie te va a creer. Nadie va a ayudarte. Vas a pasar el resto de tu vida encerrada en este sótano, olvidada por todos». Yo temblaba de pies a cabeza. «Y si obedeces», siguió, «vas a volver con tus hermanas. Vas a tener una vida normal. Solo tienes que guardar el secreto. Solo tienes que ser servicial». Puso su mano en mi rodilla. En ese momento algo se rompió dentro de mí. El miedo se convirtió en coraje. «¡No!», grité empujándolo. «Usted no es hombre de Dios. Es un mentiroso, un abusador». Se levantó del catre, la cara roja de coraje. «Vas a ti a arrepentirte de esto, niña tonta». Salió dando un portazo. Me quedé ahí temblando, llorando, sabiendo que ahora las cosas iban a empeorar. Y empeoraron. Los días que siguieron fueron terribles. Ya no me traían comida todos los días. A veces pasaban 2, 3 días sin que nadie viniera. El hambre me dolía en el estómago. La sed me secaba la garganta. El frío del sótano me calaba los huesos. Empecé a delirar de hambre, de sed, de soledad. Veía cosas en la oscuridad, sombras que se movían. Escuchaba voces que no existían. Pensaba que me iba a morir ahí abajo, que nadie iba a encontrar mi cuerpo. Hasta que una noche, la puerta se abrió. Era Sor Esperanza. Traía una vela en la mano. «Sor Concepción», susurró. «Vine a sacarte de aquí». «¿Qué?», pregunté confundida. Pensé que estaba alucinando. «Escucha, no tienes mucho tiempo. El obispo se fue a la capital. No van a regresar hasta mañana. Es tu única oportunidad de escapar». «¿Escapar? ¿A dónde?» «A donde sea. Lejos de aquí. Este lugar no es seguro para ti». Me ayudó a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Subimos las escaleras despacito. El convento estaba oscuro, silencioso. Todas las hermanas dormían. Sor Esperanza me llevó hasta la puerta lateral del jardín. «Aquí está mi ropa de civil», dijo dándome un bulto. «Póntela rápido. No puedes salir con el hábito». Me cambié ahí mismo, temblando de frío y de nervios. La ropa me quedaba grande, pero no importaba. «¿Por qué me está ayudando?», pregunté. «Porque sé que tienes razón».
porque yo también fui víctima de él. Y me duele haber sido cobarde, haber guardado silencio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Vete, Sor Concepción. Vete y cuenta la verdad. Alguien tiene que escucharte. Me abrazó fuerte. Gracias, hermana. Gracias. Abrió la puerta y salí corriendo hacia la oscuridad de la noche. Corrí sin voltear atrás, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que alejarme de ese lugar que se había convertido en mi infierno. Corrí hasta que me dolieron los pulmones, hasta que las piernas no me dieron más. Me tiré debajo de un árbol al lado del camino, y ahí me quedé dormida, exhausta. Desperté con el sol pegándome en la cara. No sabía dónde estaba. Me levanté y empecé a caminar por el camino. Después de unas horas, llegué a un pueblo pequeño. La gente me miraba raro. Una mujer se acercó. ¿Estás bien, muchacha? Te ves muy mal. Necesito ayuda, logré decir. Necesito hablar con la policía. Me llevó a la comandancia del pueblo. Ahí le conté todo al comandante. Las visitas nocturnas del obispo, el abuso a las hermanas, mi encierro en el sótano. El comandante me escuchó con cara seria. Esto es muy grave, señorita. Pero es un asunto de la iglesia. No sé si puedo hacer algo. Por favor, supliqué. Alguien tiene que ayudar a esas hermanas. Alguien tiene que parar al obispo. Prometió investigar. Me dio refugio en la casa de una familia del pueblo mientras esperaba. Pasaron días. El comandante fue al convento a hacer preguntas. Habló con la madre superiora, con algunas hermanas. Todas negaron todo. Dijeron que yo estaba loca, que había tenido una crisis nerviosa, que había inventado historias horribles. El comandante regresó desanimado. Lo siento, muchacha. No hay evidencia. Todas las monjas dicen que el obispo es un santo, que tú tienes problemas mentales. No estoy loca, grité. Es verdad, todo es verdad. Pero no me creía. Nadie me creía. Pasaron semanas. Traté de hablar con otros sacerdotes, con autoridades de la iglesia. Todos me miraban con lástima, como si estuviera enferma. Pobre muchacha, decían. El convento la volvió loca. Necesita ayuda. Me sentía desesperada. ¿Cómo podía probar algo que nadie quería ver? ¿Cómo podía luchar contra un hombre tan poderoso que todos lo protegían? Decidí regresar a mi pueblo, con mi familia. Tal vez ahí encontraría consuelo, apoyo. Cuando llegué a Tehuacán, mis padres se sorprendieron de verme. ¿Qué haces aquí, mija? ¿Por qué dejaste el convento? Les conté todo, cada detalle horrible. Mi padre me escuchó en silencio, la cara cada vez más seria. Mi madre lloraba. Ay, Dios mío, ¿qué le hicieron a mi niña? Pero después, cuando traté de que me ayudaran a denunciar al obispo, mi padre dijo: Conchita, nadie le va a creer a una monja que dejó el convento. Van a decir que inventaste todo por coraje, por resentimiento. Pero es verdad, papá. Puede ser verdad, mija. Pero sin pruebas, sin testigos, no puedes hacer nada contra un obispo. Te vas a meter en problemas. Van a decir que estás difamando a la iglesia. Me di cuenta entonces de cuál era la S enorme que el obispo cargaba. No era algo físico. Era su silencio. El silencio que todos mantenían para protegerlo. El silencio de las monjas que tenían miedo. El silencio de las autoridades que no querían escándalos. El silencio de la iglesia que protegía a los suyos. Y ese silencio era más pesado que cualquier piedra, porque aplastaba a las víctimas. Las borraba. Las hacía invisibles. Me quedé en casa de mis padres sintiéndome derrotada. Pasaba los días encerrada en mi cuarto, sin ganas de nada. Había perdido mi vocación, mi fe, mi esperanza. Sentía que Dios me había abandonado. O peor, que nunca había estado ahí. Una tarde, mi amiga Luz María vino a visitarme. Hacía años que no la veía. Se había casado, tenía 2 hijos. «Conchita», me dijo tomándome las manos. «Tienes que levantarte.
No puedes dejar que esto te destruya. ¿Cómo no? Nadie me cree. Todos piensan que estoy loca. Yo te creo. Y si yo te creo, otros también te van a creer. Pero tienes que ser paciente. La verdad siempre sale a la luz. Sus palabras me dieron un poquito de esperanza. Decidí empezar de nuevo. Empecé a trabajar en una tienda de telas en el pueblo. Era trabajo humilde, pero honesto. Me ayudó a recuperar algo de dignidad. También empecé a escribir. Escribía mi historia completa en un cuaderno. Cada detalle, cada fecha, cada nombre. Pensé que algún día, cuando el tiempo fuera correcto, podría contar mi verdad. Pasaron los años. Me casé con un hombre bueno, Arturo, que conocía mi historia y me aceptaba con todo y mi pasado. Tuvimos 3 hijos. Les enseñé a siempre decir la verdad, a nunca quedarse callados frente a la injusticia. Y entonces, algo milagroso pasó. 30 años después de que escapé del convento, empezaron a salir en las noticias historias de abusos en la iglesia. Monjas valientes que finalmente se atrevieron a hablar. Víctimas que ya no tenían miedo. Un día, una periodista me contactó. Había escuchado rumores sobre el caso del obispo Castañeda. Quería saber mi versión. ¿Está dispuesta a hablar?, me preguntó. Mi corazón latió fuerte. Esta era mi oportunidad. Sí, estoy dispuesta. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Después investigó. Encontró a otras monjas que habían sido víctimas del obispo. Encontró documentos que probaban que la iglesia sabía del abuso, pero lo había encubierto. La historia salió publicada en el periódico nacional. Causó un escándalo enorme. Monseñor Castañeda, que ya era un anciano de 80 años, fue finalmente confrontado. Al principio lo negó todo. Pero cuando más víctimas empezaron a hablar, cuando la evidencia se acumuló, no tuvo más remedio que admitir parte de la verdad. Fue destituido de su cargo. Aunque nunca fue a la cárcel por ser tan viejo, al menos su nombre quedó manchado para siempre. Sor Esperanza me contactó después de que salió la noticia. Gracias, me dijo llorando. Gracias por ser valiente, por no rendirte. Tú también fuiste valiente, le respondí. Tú me ayudaste a escapar. Debí haberlo hecho antes. Debí haberte creído desde el principio. Lo importante es que al final la verdad salió a la luz. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás, veo todo el dolor que sufrí. Pero también veo que no fue en vano. Mi testimonio ayudó a que otras víctimas se atrevieran a hablar. Ayudó a que la iglesia tuviera que enfrentar sus demonios, sus secretos oscuros. La S enorme que el obispo cargaba era el silencio. Un silencio que protegía a los poderosos y aplastaba a los débiles. Pero cuando ese silencio se rompe, cuando las víctimas encuentran su voz, el poder de los abusadores se desmorona. Y eso es lo que quiero decirles hoy, mis queridos. Si estás sufriendo abuso, si alguien te está lastimando y te dicen que guardes silencio, no lo hagas. Habla. Grita. Busca ayuda. Puede ser que al principio nadie te crea, como me pasó a mí. Pero no te rindas. La verdad siempre encuentra la manera de salir. No importa quién sea el abusador. No importa si es un obispo, un sacerdote, un maestro, un familiar. Nadie tiene derecho de lastimarte. Y tú tienes derecho de ser escuchada. Después de todo lo que viví, perdí mi vocación religiosa, pero no perdí mi fe en la bondad humana. Encontré una vida nueva, un amor verdadero, una familia hermosa. Aprendí que servir a Dios no se hace solo dentro de un convento. Se hace en el mundo, ayudando a otros, siendo valiente, diciendo la verdad. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna persona valiente que enfrentó situaciones difíciles así?
Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente. Siempre historias reales de superación de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, nunca guarden silencio frente al abuso. Su voz es su poder.